20 de marzo de 1995. Hora punta en el metro de Tokio. 5 hombres entran simultáneamente en diferentes vagones. Llevan bolsas envueltas en periódicos. Las depositan en el suelo. Segundos después, las pinchan con paraguas afilados. Un líquido transparente se derrama. No huele a nada. Los hombres huyen. En minutos, más de 5.000 personas caerán al suelo convulsionando, vomitando, ciegas. 13 morirán. El arma, gas sarín, el mismo que los nazis desarrollaron para las cámaras de exterminio. El cerebro, un gurú ciego que soñaba con provocar el apocalipsis. El Japón de los años 80 y 90 vivía una profunda crisis espiritual. Décadas de crecimiento económico desenfrenado habían transformado al país en una potencia industrial, pero dejaron un vacío existencial en millones de japoneses. La sociedad exigía conformidad absoluta. Trabajar hasta la extenuación era la norma. El individuo no importaba. Solo el grupo. Esta presión asfixiante generó una generación perdida. Jóvenes brillantes que buscaban algo más que una vida de salario y sumisión. El materialismo había triunfado, pero el alma colectiva estaba herida. En ese caldo de cultivo florecieron los nuevos movimientos religiosos. Japón siempre había sido un terreno fértil para el sincretismo espiritual, mezclando budismo, sintoísmo y nuevas doctrinas sin conflicto aparente. Pero ahora aparecían sectas que prometían iluminación instantánea, poderes sobrenaturales, salvación del caos venidero. Algunas eran inofensivas. Otras no. La más peligrosa de todas nació en un apartamento miserable de Tokio, de la mente de un hombre que apenas veía, pero que supo ver lo que otros no, que el miedo y la promesa de trascendencia podían convertir a personas normales en asesinos. El sistema legal japonés, confiado y poco preparado para amenazas internas, no supo detectar la amenaza hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente reaccionó, miles ya habían sido envenenados, torturados o asesinados. La era de inocencia de Japón terminó en aquel metro. Shizuo Matsumoto nació casi ciego en 1955, en una familia pobre de la isla de Kyushu. Su infancia en una escuela para ciegos lo marcó para siempre. Allí descubrió que su visión parcial le daba ventaja sobre los totalmente ciegos. Aprendió a manipular, a dominar, a convertirse en líder usando la única herramienta que tenía, el engaño. Tras graduarse intentó entrar en la Universidad de Medicina. Fracasó. El rechazo lo consumió. Si Japón no lo aceptaba, él crearía su propio Japón. Comenzó vendiendo hierbas medicinales fraudulentas. Lo multaron. Entonces descubrió algo más lucrativo, la espiritualidad. En 1984 fundó un grupo de yoga y meditación. Cambió su nombre a Shoko Asahara, un nombre que sonaba místico, poderoso. Viajó a India, se fotografió con lamas tibetanos, afirmó haber alcanzado la iluminación en el Himalaya. Todo era mentira, pero funcionó. Regresó a Japón transformado en gurú. Su mensaje era una mezcla tóxica: budismo, hinduismo, cristianismo apocalíptico, teorías conspirativas y ciencia ficción. Prometía poderes psíquicos a quien siguiera sus enseñanzas. Levitación. Telepatía. Visión del futuro. Sus seguidores debían pasar por iniciaciones cada vez más extremas. Ayunos. Drogas. Meditaciones de días sin dormir. Aislamiento sensorial. Alucinógenos disfrazados de sacramentos. Los devotos, muchos de ellos graduados universitarios en física, química, medicina, abandonaban todo por él. Familias. Carreras. Identidades. En 1989 registró oficialmente su organización como religión, Aum Shinrikyo, la verdad suprema. El Estado japonés le otorgó exenciones fiscales. Respetabilidad. Error fatal. Porque Asahara no buscaba seguidores. Buscaba soldados. Y estaba a punto de declararle la guerra al mundo. Desde el principio, Aum Shinrikyo fue más que una secta. Era un estado paralelo. Asahara estableció comunas cerradas donde los miembros vivían bajo control total. Sin contacto exterior. Sin dinero propio. Sin voluntad.
Creó un sistema de castas internas, los iniciados comunes, los monjes renunciantes, los ministros de su gabinete espiritual. Él era el maestro absoluto, el único iluminado, el Salvador. Quien cuestionaba desaparecía. Literalmente. Los primeros asesinatos comenzaron en 1989. Un abogado llamado Tsutsumi Sakamoto investigaba a la secta por denuncias de familias cuyos hijos habían sido captados. Planeaba denunciar públicamente a Asahara. Una noche, un comando de Aum entró en su casa. Asesinaron a Sakamoto, a su esposa y a su bebé de 14 meses. Los cuerpos fueron enterrados en montañas separadas. La policía nunca los encontró. Oficialmente, la familia había desaparecido. Dentro de Aum, el asesinato se celebró como acto sagrado. Asahara lo justificó con su doctrina del POA: matar a alguien impuro era salvar su alma, evitarle acumular karma negativo. El asesinato se volvió sacramento. Pero la paranoia de Asahara crecía. Veía enemigos en todas partes. Gobierno. Masones. Judíos. Estadounidenses. Todos conspiraban contra él. La única salvación era acelerar el apocalipsis. Aum comenzó a fabricar armas. Rifles AK-47 en talleres clandestinos. Explosivos. Gas sarín. Contrataron a químicos graduados en universidades de élite. Construyeron laboratorios en sus comunas. El plan era ambicioso: provocar el Armagedón, derrocar al gobierno japonés, instalar a Asahara como emperador divino del Nuevo Mundo. Sonaba delirante. Pero eran capaces. En 1994, Aum ejecutó su primer ataque con gas sarín en la ciudad de Matsumoto. El objetivo: jueces que llevaban un caso contra la secta. Liberaron el gas en un barrio residencial. 8 muertos, más de 200 heridos. La policía culpó inicialmente a un vecino inocente. Aum quedó libre. Envalentonado, Asahara ordenó el ataque definitivo: Tokio. El gas sarín en el metro no fue un acto aislado. Fue el comienzo de una guerra total. Planeaban seguir con ataques en Shinjuku, Shibuya, el Parlamento. Querían miles de muertos. Caos absoluto. Pero algo falló. Las bolsas de gas no se rompieron correctamente. La concentración fue menor de lo esperado. Si el ataque hubiera salido según el plan, las víctimas habrían sido decenas de miles. El metro completo habría colapsado. Japón habría entrado en pánico. Y quizá, solo quizá, Asahara habría conseguido lo que buscaba: el fin del mundo tal como lo conocemos. Tras el ataque del metro, Japón despertó. La policía rodeó las comunas de Aum. Lo que encontraron los horrorizó: laboratorios químicos, arsenales, cámaras de tortura. Prisioneros encerrados. Restos humanos. Un helicóptero militar. Asahara huyó, pero en mayo de 1995 fue capturado escondido en una habitación secreta, meditando entre fajos de billetes. Su juicio duró 8 años. Se declaró inocente, luego loco, luego mesías incomprendido. No mostró arrepentimiento. 13 miembros de Aum fueron condenados a muerte. Durante años, permanecieron en el corredor de la muerte. Asahara perdió la cordura, o fingió perderla. Dejó de hablar. Se quedaba inmóvil, babeando. Los psiquiatras debatían si era locura real o actuación. En julio de 2018, Japón ejecutó a Asahara junto a 6 de sus principales lugartenientes. Más ejecuciones siguieron días después. Fue el fin oficial de Aum Shinrikyo. Pero su legado persiste. La secta se reorganizó bajo nuevos nombres: Alep y Karinowa. Miles de seguidores aún creen que Asahara era divino, que el ataque del metro fue necesario. Veneran su imagen. Esperan su retorno espiritual. El gobierno japonés las vigila, pero no las prohíbe. Libertad religiosa, dicen. Japón cambió tras aquel 20 de marzo. El país que se creía inmune al terrorismo, seguro, ordenado, descubrió que el enemigo estaba dentro. Que la fe ciega puede convertir a un doctor en químico de la muerte. Que el vacío espiritual, cuando se llena con las palabras equivocadas, puede matar.
Shoko Asahara no nació monstruo. Nació ciego, pobre, rechazado. Pero eligió llenar su vacío con poder, su resentimiento con violencia, su ambición con sangre. No fue un demonio caído del cielo. Fue un hombre que entendió algo terrible, que la desesperación espiritual puede ser más poderosa que cualquier arma química. Que una sociedad próspera pero vacía es el caldo de cultivo perfecto para el fanatismo. Hoy, décadas después, seguimos preguntándonos, ¿cuántos Asahara están ahí fuera, esperando su momento? ¿Cuántas personas desesperadas buscan respuestas en los lugares equivocados? Si esta historia te ha impactado, si crees que otros deben conocerla, suscríbete al canal. Cada semana exploramos las sombras de la historia, los personajes que cambiaron el mundo para peor. Porque solo entendiendo la oscuridad podemos evitar repetirla.